Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este seminario bíblico. Continuamos los días sábados estudiando un poco sobre la relación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ya vamos sobre la recta final de este fascinante libro de Apocalipsis. Ya estamos en lo que podríamos llamar la segunda parte, la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Y cuando hablamos de la segunda mitad, no hablamos de la segunda mitad geométrica o la mitad del centro, porque si son 22 capítulos, entonces diríamos que la mitad es el capítulo 11. No, ya estamos por los lados del capítulo 15, 16. Entonces, no, hace rato que pasamos el capítulo 11. No, estamos hablando de una mitad un poco más importante, de una mitad, de una división que hace referencia es a lo que realmente parte la historia, no solo del Apocalipsis, sino del desenlace de la humanidad, de la historia real, de lo que es el desenlace de la humanidad, del fin de los tiempos, del misterio revelado. O sea, esto es una cosa impresionante, vos. Y esta es la segunda mitad, realmente. Aquí es donde se da todo este asunto de la batalla de Armagedón. Aquí es donde se da todo este asunto de ese gran conflicto. Aquí es donde llegamos al desenlace. Aquí, en este elemento que vamos a discernir el día de hoy, sobre el que vamos a hablar, capítulo 15 y 16, aquí es cuando cae el palo y mata al hombre. Y ahora, capítulo 15 y 16 de Apocalipsis. Entonces, este capítulo 15, el capítulo 16, siendo el capítulo 15 supremamente breve y el capítulo 16 un poco más extenso, claro, y es donde se habla de las 7 copas de la ira de Dios, donde se derrama la ira de Dios, se acaba el tiempo, el final de los tiempos. De hecho, pasa un elemento muy simpático allí, se cierran las puertas del cielo. ¿Cómo le parece? Impresionante, ¿no? Entonces, allí empieza en Apocalipsis 15:1 una revelación a Juan en la isla de Patmos, donde ocurre algo muy, muy interesante. Y es que este mensaje de revelación a Juan empieza con dos elementos. Dice, hay una revelación con dos características. Primero, una revelación que es grande, así lo dice el libro de Apocalipsis. Y segundo, una revelación que es maravillosa. Y resulta que esa revelación que es grande y maravillosa, como empieza Apocalipsis 15:1, empieza uno a leer. Y para el que no entiende y no tiene el contexto que hemos tratado de dar en este ministerio, empieza uno a leer y eso es para uno reventarse del miedo y del susto. Dice uno, no, pero esto de maravilloso y de grande no tiene nada, por Dios. Le provoca a uno como salir corriendo. Dice uno, no, esto lo que es horrible, por Dios, que, pero esto, ¿ah? Pero cuando uno tiene el contexto, cuando uno ha estudiado un poco la palabra de Dios, se da cuenta de que es una noticia, una revelación grande, maravillosa y además de eso, extraordinaria. Y es el cumplimiento completo, taxativo, extraordinario
de todo el resto de lo que dice el libro de la Biblia y la santa palabra de Dios. Entonces, así las cosas se vuelve una noticia extraordinaria. Y empiezo uno a entender por qué durante todos estos años el libro de Apocalipsis se ha vuelto o fue un libro tabú, un libro que muchas veces la Iglesia Católica Romana se empeñó porque no fuera conocido, se empeñó porque no fuera leído, se empeñó porque no fuera difundido. Ya vamos a entender el porqué. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y analizar este tema de Apocalipsis 15, que reitero, dentro del contexto de toda la Biblia es una noticia extraordinaria, maravillosa, pero sin el contexto del resto de la Biblia es una noticia escalofriante, terrorífica, le provoca a uno desvestirse y salir corriendo desnudo para que lo declaren mentalmente inexistente, para que no le toque eso tan horrible, que es el miedo que le han metido a uno a lo largo de los años, de que Apocalipsis es un libro terrorífico, que no se puede leer porque qué miedo es. Dios nos libre, nos favorezca y como dicen por ahí, nos coja confesados, que no le vaya a tocar uno eso tan horrible. Pero los que conocemos de Dios un poco, los que nos hemos dedicado con alguna paciencia a escudriñar un poco la palabra de Dios, decimos, qué rico, qué bueno, qué extraordinaria noticia. Y es allí cuando uno entiende la frase de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Entonces empieza uno a ver que uno de los elementos que trae Apocalipsis 15 es que hay 7 ángeles que traen las 7 copas en las cuales se consuma la ira de Dios. Y allí vale la pena detenernos un poco en ese se consuma el furor de Dios o la ira de Dios. Cuando hablamos de que se consuma el furor o la ira de Dios, es bueno devolverse un poco en la lingüística del léxico hebreo, porque ese consuma hace más bien referencia a se perfecciona, hace más bien referencia a se depura, se decanta esa, esa ira de Dios. Se purifica esa ira de Dios, se decanta la ira de Dios a través de esas 7 copas. Por eso son conocidas en muchos espacios como las 7 copas de la ira de Dios. Y eh, se derrama esa ira de Dios. Y es eso precisamente lo que se da a través del capítulo 16 de Apocalipsis. Es un continuo, capítulo 15, capítulo 16. Capítulo 16 es el derramamiento de estas 7 copas, donde se purifica, se concentra, se decanta la ira, se perfecciona la ira de Dios. Se llega a ese punto máximo de pureza de la ira de Dios. Y hay
dos elementos adicionales allí en Apocalipsis 15. Dos elementos que podría uno pensar que suenan raro, suenan extraño, que dan lugar a una interpretación de pronto no muy clara, no muy aterrizada. Una de esas figuras proféticas que uno dice, ah, caramba, y entonces aquí qué, aquí qué ocurrió, qué me está diciendo la Biblia en esto. No es muy clara, porque habla de dos elementos que son un tanto extraños, y es que habla de un mar de cristal al cual llegan, venidos del cielo, los santos con las arpas de Dios. Yo también me hice la misma pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué es el mar de cristal? ¿Qué son las arpas de Dios? Y el tema es muy sencillo. Esas arpas de Dios y ese mar de cristal viene a ser los cánticos de alabanza de los santos previo al derramamiento de la ira de Dios, el juicio y el castigo, como lo dice claramente Apocalipsis 15, la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia y aquellos que tenían la marca de la bestia y el número de la bestia sobre ellos. Es decir, esta ira de Dios, este derramamiento de las copas que contenían la ira de Dios, se va a dar solamente sobre aquellos que adoraron la bestia, su imagen y tenían la marca de la bestia sobre ellos. Los demás habían sido separados, habían sido arrebatados para adoración y alabanza de Dios en el cielo. Aparecieron las llaves. Entonces eso puede sonar, según algunos, ah, pero eso está muy forzada esa explicación. No tanto, ¿sabe que no? Escrito está. Entonces aquí es cuando nos tenemos que devolver un poquito a todo lo que hemos visto de Daniel y de Apocalipsis. ¿Se acuerda del tiempo, dos tiempos y medio tiempo? 3 y medio tiempos. 3 años y medio. ¿Se acuerda? Necesito que se acuerde. Entonces mire el video anterior. Ahí está explicado. Resulta que nos tenemos que mover en una línea de tiempo de 7 años. ¿Listo? Esto lo hemos explicado varias veces. ¿Qué ocurre? Que el tiempo que vamos a explicar de las copas que contienen la ira de Dios, que son traídas por 7 ángeles, que es lo que ocurre en Apocalipsis 15, y que son posteriormente derramadas estas copas con la ira de Dios, 7 copas, que se describen en Apocalipsis 16, corresponden a los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años. Claramente corresponden a los 3 y medio años previos a la segunda venida de Cristo. Corresponden a los 3 y medio años de la tribulación, donde se va a desarrollar la batalla del Armagedón. Corresponden claramente a esa segunda mitad.
de los 7 años, de los 1260 días, de los que hemos venido hablando todo este tiempo, de los que hemos venido desarrollando desde Daniel comparado con Apocalipsis. Me estoy haciendo entender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De los 7 años que hemos venido hablando, de ese periodo de tiempo, al inicio se da un arrebatamiento, una separación de la iglesia. Se da la apertura de los 7 sellos, como lo hemos venido explicando. Y justamente cuando se cumplen esos 3,5 años, ese tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, cuando se cumple ese espacio, ocurren 3 eventos muy importantes. Simultáneamente se cumplen esos 3 eventos, simultáneamente, que parten esos 3 años y medio, como la mitad de ese tiempo de 7, de ese periodo de 7. Ocurren simultáneamente 3 eventos. ¿Cuáles son esos 3 eventos que ocurren para partir ese periodo de 7 en 2, 3,5 y 3,5? ¿Cuáles son esos 3 eventos que ocurren allí? Primer evento que ocurre, suena la última, la séptima trompeta. De esto hablamos tiempo atrás. Segundo, el anticristo entra al templo, toma posesión del templo. Y tercero, se da las 7 copas de la ira de Dios por los 7 ángeles. Estos 3 eventos ocurren simultáneamente. Apocalipsis 15. Llegamos ahí. Entonces, de este periodo de los 1260 años, 7 años. Recuerde que no hablamos de 7 años textuales, 1260 años. Esto lo hemos explicado ya varias veces. Este punto medio. La mitad, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Allí en toda la mitad ocurren 3 eventos simultáneamente. Primero, suena la última trompeta, la séptima trompeta. Segundo, el anticristo toma lugar ingresando al templo. Y tercero, se da a los 7 ángeles las 7 copas con la ira de Dios. Justo en ese momento empieza a derramarse, Apocalipsis 16, cada una de las 7 copas de la ira de Dios. Y arrancamos con Apocalipsis 16. Justo en este momento, Apocalipsis 16. Es algo tremendo y extraordinario. Eso encaja como anillo en dedo, como guante en mano, de una manera escalofriante. Encaja perfectamente. Entonces, ocurre en este espacio de tiempo entre Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, que reitero, hago un paréntesis aquí, lo que siempre hemos dicho, es muy importante que antes de conectarnos a hablar, ustedes hayan leído por lo menos los capítulos que se van a tratar para que tengan una claridad al respecto. Justo en este puente, cerrando el paréntesis, justo en este puente entre Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, hay unos elementos muy importantes, muy interesantes. Y uno de ellos es que se da culminación a ese proceso del tabernáculo. Recuerden que tenemos ya dictado y están allí los videos de lo que fue, lo que significa, lo que representaba el tabernáculo completo. Recuerden que hemos hablado de eso en no pocas ocasiones. El tema del sumo sacerdote, el sacrificio con sangre,
de que se acababa el tiempo del tabernáculo, que no se acaba el mundo, lo que se acaba es el tiempo. Eso lo hemos explicado también en este ministerio en muchas ocasiones. Y allí en Apocalipsis dice, se cierra el tiempo del tabernáculo, se acaba. Y que justo cuando salen los 7 ángeles con las 7 copas llenas de la ira de Dios, perfeccionada la ira de Dios allí, en ese momento se cierra la puerta de los cielos. Claramente está allí establecido. Ojo, Apocalipsis 15. Justo cuando termina y va a iniciar Apocalipsis 10, se cierran las puertas del cielo. Nadie puede entrar. Allí está establecido. Se acabó el tiempo. Nadie puede entrar. Léalo. Léalo, que es bien interesante y bien bonito. Se cierran las puertas del cielo. No hay ingreso. Dice que el templo se llena, perdón, de humo, del humo de Dios. Dice, qué tremendo esto. Porque a partir de ese momento en que se cierra el cielo, el templo se llena de humo. A partir de ese momento, y es precisamente cuando inicia Apocalipsis 16, a partir de ese instante, que nadie puede entrar al cielo, se inicia el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Precisamente ahí. Y ojo, ese derramamiento de las copas de la ira de Dios tarda, adivina cuánto, 3 años y medio. Tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Perfecto. Encajó, mejor dicho, ni para qué le digo, vea, perfectamente. ¿Lo vio? ¿Le encajó ahora la pieza que faltaba? Entonces, ¿cuáles son esas 7 copas de la ira de Dios? Que cada copa derrama una plaga sobre la tierra. Justo cuando se derrama la última copa de la ira de Dios, la 7ª plaga, justo ahí se da la segunda venida de Cristo. Ahora sí le cerró, ahora sí le entendió, ya le cerró el polígono. Ahora sí, ahora sí, veamos. Primera copa, la primera copa de la ira de Dios se da sobre la tierra y se da a través de unas úlceras pestilentes, malolientes, unas llagas que se da sobre los habitantes de la tierra. Y vuelvo y le repito, esto se da sobre los que adoraron la bestia, el nombre de la bestia, y sobre los que tenían la marca de la bestia en la frente o en la mano. Tome nota. Los que tuvieron la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, y no fueron marcados por la bestia, sino marcados para Dios, esos están sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, adorando y alabando a Dios. ¿Lo cogió? Vio lo importante de adherirse al pacto de Dios a través de Jesucristo. ¿Ya lo vio? Muy bien. Primera copa de la ira de Dios. Y no confunda las 7 plagas de Apocalipsis 16 con las 10 plagas de Éxodo 8. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin embargo, me parece mucho. No en el número. Una cosa es el 7 y otra cosa es el 10.
pero sí en algunas tipologías. Primera copa de la ira de Dios contra la tierra. El juicio de Dios es derramado a través de úlceras pestilentes. Léalo, Apocalipsis 16. Segunda copa de la ira de Dios se da contra el mar. El mar se vuelve sangre. Dice la Biblia, sangre como de muerto. Y toda señal de vida en los mares desaparece. Segunda copa de la ira de Dios. Tercera copa de la ira de Dios se da en y contra los ríos. El agua de los ríos se vuelve sangre. Cuarta plaga, cuarta copa de la ira de Dios se da en el sol, generando quemaduras lacerantes, quemaduras de muerte sobre los habitantes de la tierra. Léanlo. Apocalipsis 16. Quinta copa que derrama la ira de Dios. Quinta copa se da contra el trono de la bestia. Quinta copa de la ira de Dios se da contra el trono de la bestia. El lugar donde se sienta la bestia, el trono de la bestia, queda en tinieblas, a oscuras, totalmente en tinieblas. Quinta copa de la ira de Dios se derrama contra el trono de la bestia y queda totalmente a oscuras. Sexta plaga, sexta copa de la ira de Dios se da contra el río Éufrates. Se seca el río Éufrates. ¿Y qué tiene de particular el río Éufrates como para que se seque? Ay Dios, tiene mucho en particular. El río Éufrates es un bastión desde el Génesis. Lo invito a que lea Génesis 1 para que entienda cuál es la trascendencia del río Éufrates. En Génesis 1, Génesis 2, se determina cuáles son los límites del jardín del Edén. Ahí va a empezar a entender cuál es la importancia del río Éufrates. Ahora bien, desde el punto de vista de la profecía y de Apocalipsis, el río Éufrates se convierte en la muralla, en la frontera que parte oriente de occidente. Cuando el río Éufrates se seca, ya no hay frontera. Y es allí, precisamente, cuando se pierde la frontera, que oriente y occidente se enfrentan, se unen para la batalla de Armagedón. Ya va viendo la importancia de que se seque el río Éufrates. Como decía mi abuela, para que vaya a ir viendo, mi hija, para que vaya a ir viendo. Sexta copa de la ira de Dios contra el río Éufrates. Se seca el río Éufrates. Y última copa derramada por el ángel que contiene la ira de Dios. Séptima y última copa derramada de la ira de Dios. Se da contra el aire. Ocurre un terremoto y la lluvia de un granizo gigante. Dice la Biblia que cada bola de granizo era del tamaño de un denario. Y el terremoto es tan fuerte que desaparecen todos los montes de la tierra. 7 plagas, 7 copas, 7 ángeles, cada ángel con una copa. Cada copa contiene la ira
Apocalipsis 16, precedido, claro está, de Apocalipsis 15. Tiempo, dos tiempos y medio tiempo, dentro de este contexto que hemos venido hablando. Ahora bien, dentro de este aspecto de Apocalipsis 16, que venimos hablando de las 7 plagas, que obedece cada una a cada copa que contiene la ira de Dios. Lo que básicamente nos lleva es al tiempo del fin o al fin de los tiempos, como lo quiere ver. Y ese fin de los tiempos es esa segunda mitad que les exponía al principio en la introducción de la charla del día de hoy, que no es la mitad de 22 dividido 2, 11, sino a esa segunda mitad importante y trascendente del libro de Apocalipsis que se da entre el capítulo 15 y el capítulo 22. Es el desenlace, es una cosa extraordinaria. Le quiero hacer una propuesta a usted que está escuchando y es, no, yo sé que las comparaciones son horribles, porque hay que comparar, lamentablemente, las comparaciones son horribles, pero lo quiero invitar a que compare, sí, compare. Y yo sé que las comparaciones son horribles, pero déjame, sí, gracias, como te dijera, parece un instrumento de tu paz, Señor. Quiero que compare en la misma Biblia, no me coja dos Biblias distintas porque entonces se va a perder, ahí sí no le va a aparecer nada. Pero en la misma Biblia, quiero que compare textualmente, quiero que compare el texto de Apocalipsis 17, del 1 al 13, que es el que establece el juicio de la gran ramera de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 13. Compare versículo a versículo, por favor, con Apocalipsis 21, del 9 al 10. Ojo, coja el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 13, 17, del 1 al 13, versículo a versículo. Le invito a que haga el ejercicio y lo compare con el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 9 a 10. El uno habla del juicio a la gran ramera de Babilonia y el otro habla de lo que ocurre en la ciudad santa. Uno habla de la gran ramera y el juicio y el otro habla de la ciudad santa. Compárelo, a ver qué encuentra de parecido. Y todo eso, lo invito a que lo compare con lo que hemos visto en esos paralelos entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y saca sus propias conclusiones. A ver qué le parece. ¿Listo? Si el Señor nos da vida, paciencia, salud y a bien considerar Él tiene, nos vemos el próximo sábado para hablar un poco más y aprender un poco más sobre Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Que tengan un feliz fin de semana, venturoso y bendecido.